Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estés viendo. Vamos a hablar acerca de este video que es método clínico homeopático y el observador médico. Entonces, es muy importante hablar acerca de este tema, que en donde pues ustedes pueden profundizar un poquito más acerca del tema, es hablar acerca de lo que sería el tema de la evolución en el pensamiento hahnemanniano. También del observador médico, pues vamos a ver una cuestión de un detalle con un artículo que inclusive pues está publicado en la revista de Similia para que ustedes pues lo busquen, lo descarguen, lo analicen, de por qué realmente no tendría que llamarse el observador médico, pero con fines eh, de filosofía homeopática, pues nos hemos habituado a llamarlo de esta manera, el observador médico. Hablando acerca de lo que es el método clínico homeopático, pues bueno, tendríamos que hablar acerca de pues preguntas probables que podrían ser preguntas de examen, ¿no? ¿Cuáles son los aforismos relacionados a lo que es, en este caso, el observador médico? Y pues ahí la respuesta sería pues, el parágrafo número 6, que también tiene una relación directa con el número 83 en lo que es la toma del caso. Preguntas muy fáciles, ¿no? De cuál es la misión del médico, el parágrafo número 1, que ustedes pues, lo tienen que tener bien presente, el parágrafo así de cuál es el que nos habla acerca de conocer la aplicabilidad de los medicamentos, conocer a aquellos pacientes que van a ser, en este caso, no porque no sean curables, quiere decir que no sean tratables, y bueno, pues la respuesta sería en el parágrafo número 3. Entonces, parágrafos relacionados a lo que sería pues el método clínico homeopático, generalmente pues vamos del 1 al 6, nada más que en esta presentación pues vamos a abarcar hasta el 10. También hay que tener en cuenta lo siguiente, casi siempre ustedes ahorita, de hecho, pues era lo que les comentaba, que pues van a estar leyendo del 1 al 10, ¿no? En esta semana, la siguiente semana del 11 al 20 y así sucesivamente. Esto con el objetivo de que no es de memorizar, más bien es de analizar, para que vayan viendo los parágrafos, los cuales, por ejemplo, cuáles están relacionados a la investigación básica, a la investigación clínica, a la misma experimentación. Entonces, para que lo tomen como preámbulo, ¿no? En el aspecto de estar, sobre todo, pues revisándolos. Estos pues nos sirven para nuestra guía de práctica médica. De hecho, el Organón de la Medicina es lo referente a lo que sería nuestra o equivalente a nuestra guía de práctica clínica porque vienen todos los elementos los cuales forman parte de lo que es la relación médico-paciente, la toma del caso, la prescripción, lo relacionado a los temas que pues vamos a estar viendo a lo largo de este semestre. Parágrafo número 1, estábamos hablando, la misión del médico, restablecer la salud y de sus enfermos a partir de lo que es la curación. Entonces, curación es un término que en marco jurídico sí puede comprometer, por eso pues hoy en día se habla de atenuación o aniquilamiento, pero sí, también aspecto filosófico homeopático, curación. El objetivo del tratamiento es restablecer la salud de una forma pronta, suave y permanente y de una manera que en este caso sea segura, sin retorno y que sea de la manera que no sea tan perjudicial. Este sería el parágrafo número 2. El parágrafo número 3 nos habla el médico sabe en los enfermos qué tiene cada uno de ellos y cómo puede curarlos. En los medicamentos hay que tener un amplio conocimiento de los medicamentos. En el paciente, conocer acerca de la individualidad morbosa, la expresión, el concepto totalizador, la totalidad de los síntomas. Y bueno, hablando acerca de lo que sería el medicamento, el cual va a ser el más apropiado con la dosis más conveniente, la cantidad y la duración. Esto también nos lleva a hablar un poquito acerca de lo que sería la ecuación terapéutica. En la ecuación terapéutica nosotros igualamos la individualidad morbosa con la individualidad medicamentosa. Tiene que ser parecida o semejante. Vemos hasta arriba una cuestión de los elementos mínimos que tiene que tener una receta en cuanto a lo mínimo indispensable como elementos y a lo que sería el llenado, que también nosotros lo tenemos que hacer de manera correcta. Las recomendaciones en este parágrafo número 3 para que pues precisamente no tengamos obstáculos en la curación. Ahí pues habla acerca del régimen en la alimentación, el estilo de vida, actividades como lo que sería pues el mismo sueño, descanso o reposo. Los obstáculos, el médico pues trata de saber cómo solucionarlos, pues estos también nos pueden ayudar para que el paciente se adecue a una mejor manera de curar. Ahí es curar, una disculpa. El médico debe de tratar de que su paciente conserve su salud, conocer las causas. Este parágrafo se resume así, ¿no? Conocer las causas que desencadenan la enfermedad. Parágrafo número 5. Es importante preguntar los antecedentes, la constitución física del paciente,
características relacionadas a carácter, ocupación, edad, estilo de vida que estuvimos mencionando pues mucho en otros videos anteriores, en donde pues hablamos de que pueden ser causas tanto de enfermedades agudas, infectocontagiosas, como de mismas enfermedades crónicas. Parágrafo número 6, que es el observador médico. Aquí pues, nos habla de libre de prejuicios, libre de especulaciones, no tener una visión fragmentaria, no tener una visión de torpedo, es decir, que el paciente por biotipología se parece a tal medicamento y que ya por eso la prescripción. No, porque pues tal vez el medicamento sea otro en la cuestión de la prescripción. Una verdadera imagen de la enfermedad, la cual pues también tenemos que hacer nitidez sintomática, que el síntoma sea corroborado, visto de una manera subjetiva y objetiva, también es muy importante. Parágrafo número 7 nos habla de la totalidad sintomática, que pues refleja el exterior, a todos aquellos síntomas y signos que son visibles, tangibles, ¿no? Tanto para lo que sería a nivel subjetivo como objetivo. Recordemos, seguimos el método inductivo-deductivo. Vamos de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La enfermedad indica el remedio que necesita en este caso pues el paciente a partir de la totalidad sintomática. En los síntomas, que no se les olvide, hay que buscarle sus lados y hay que buscarle sus partes del síntoma. Método de Bonninghausen. No se conoce la causa, pero sí los signos y los síntomas. Podemos llevar a cabo una prescripción de un medicamento. El médico debe de hacerle saber al paciente que al tratar de curarlo, puede que no se logre al 100%, muy importante este aforismo. En el caso de una curación total, asistir a revisiones, porque pueden volver a regresar los síntomas, pues la curación no siempre es permanente. Entonces recordemos lo que les estuve comentando, ¿no? Mejorar al paciente y que si los síntomas vuelven a ser recidivantes, así sea, pero que no sean los mismos tanto en intensidad como en magnitud. Que inclusive la enfermedad se vaya aplazando, es decir, que ya no se esté presentando de una manera más periódica. Parágrafo número 9, aquí con el 10, que nos habla acerca de los fines más altos de la existencia, relacionándolo con la cuestión vitalista. El estado de salud, la fuerza vital son los que gobiernan al cuerpo y lo mantienen en un balance óptimo, la interrelación cuerpo, mente y energía. Del número 10, el organismo sin fuerza vital, pues es incapaz de mantenerse a sí mismo. Ahí tenemos algunos defensores del vitalismo. Y bueno, hay que estar revisando en la plataforma del Classroom los diferentes las diferentes ediciones del órgano de la medicina, en donde pues también tenemos que darle una buena leída al comentado por David Flores Toledo. Aquí, pues nuevamente, pues un repaso, ya nada más sería pues la parte de ver lo que está en letra negrita. Principal, misión del médico, restablecer la salud, a eso se le llama curar. El 2, el ideal de un tratamiento rápido, suave, permanente y seguro. El número 3, que sí sería un poquito más extenso, aquí pues lo que estábamos hablando, claridad, lo que vamos a curar, lo curativo en los medicamentos. En el paciente, por ejemplo, el medicamento que va a ser el más apropiado para él, conocer los obstáculos y bueno, en cada caso, pues como lo dice hasta abajo, ¿no? Un restablecimiento que sea permanente. Todo esto representa, pues, hablar acerca de lo que es el arte del verdadero médico. Es igualmente aquí el 4, conoce las causas que trastornan y dan origen a la enfermedad. Aquí tendríamos que hablar un poquito de la nosogenia, conociendo que el médico conoce la naturaleza de la enfermedad, conoce las causas de la enfermedad y sabe, por ejemplo, en la evaluación de los síntomas, si el paciente va a ser visto de una manera en la cual sea un caso agudo o sea un caso crónico, un caso subagudo, un caso crónico agudizado o agudizante. Parágrafo número 5. Aquí nos dice la causa excitante u ocasional que desencadene una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, y que pues hay que averiguar la constitución física del paciente, características, ocupaciones, modo de vida, que generalmente puedan llevar a una perturbación de la enfermedad. Entonces, para que nosotros en homeopatía se considera que hay un proceso de enfermedad, tiene que haber una disruptiva en algún nivel de desarrollo humano, llámese pues en un nivel psicológico, emocional, físico, moral, pero no solamente biológico, ¿sí? Sino también de desequilibrio bioquímico. Entonces, la homeopatía pues considera pues al individuo como un ser integral, un ser único. El número 6, el observador, exento de prejuicios, cada enfermedad individual, observarla, analizarla, conocer sus cambios que se producen tanto en la salud como en el cuerpo,
La cuestión de percibir por medio de nuestros sentidos, ser circunspectos, ser meticulosos, somos detallistas. En los síntomas indagamos. La palabra indagar, pues se tiene que estar repitiendo mucho, ¿no? Indagar. Sentidas por el paciente o por el médico y que sean perceptibles y que representen la enfermedad. El número 7, pues nos habla acerca de la totalidad sintomática, la expresión global de la enfermedad reflejada y que inclusive, pues, si es una connotación meramente física, tal vez tenga un plan, tal vez esté en un plano dinámico profundo en donde pues es visible a partir de signos y síntomas que se están manifestando, pero que obviamente tienen una repercusión principalmente por un plano dinámico profundo. Entonces, nuevamente la totalidad de los síntomas, la expresión y una visión global de los síntomas, característicos que también tenemos que tenerlos en cuenta no solamente en lo físico, sino también en lo profundo. Número 8, nos habla acerca, no se concibe, después de la remoción de todos los síntomas y de todo el conjunto, pues a esto nos lleva a lo que sería hablar acerca del proceso de salud. Remover, aniquilar todos aquellos síntomas que están produciendo, desencadenando una enfermedad, porque de esa manera pues nosotros restablecemos la salud. El número 9, aquí pues nos habla acerca de los fines más altos de la existencia, que el cuerpo depende de la energía vital, de la fuerza vital para mantenerse en una operación armoniosa y de equilibrio, sobre todo pues de homeostasis. Número 10, sin fuerza, no es capaz de mantenerse a sí mismo, todas las sensaciones nacen de las funciones, y el principio pues lo anima, ¿no? Es la parte de que dicen, el principio, el ánime, no es que sea el ánime de la caricatura, es el ánima que anima al cuerpo, que revitaliza el cuerpo. Retomando el parágrafo número 3, aquí pues médico, percibir los signos en cada caso de enfermedad, haber verificado, saber cómo adecuarlos y pues estamos hablando acerca de pues comprende, ¿no? El estado actual juicioso y racional para pues poder llegar al arte de curar. La elevada misión del médico, que es la misión de restablecerlo a partir de la curación. El número 2, el ideal de la curación. El número 4, es guardián de la salud, ¿sí? El número 5, investigar aquello que predispone. Número 1, comentábamos, ¿no? La misión del médico. Aquí abrí un paréntesis, realmente no deberíamos de manejar el concepto parágrafo, sino más bien sería aforismo. Aforismo proviene del griego y significa definición o concepto. Parágrafo significa nota. Entonces, Hipócrates fue quien lo utilizó por primera vez y 400 años antes era pues el uso común, ¿no? El término de parágrafo. Entonces, perdón, hay aforismo. El término aforismo proviene del griego, significa definición y fue atribuido por Hipócrates, quien lo utilizó por primera vez. El concepto de parágrafo en la filosofía homeopática nosotros lo hemos utilizado, que realmente no debería de ser así, porque parágrafo significa nota. Para referirnos a esta cuestión del órgano, deberíamos de comentar o mencionar siempre y en todo momento aforismo, ya que quede claro, pero con fines filosóficos, pues hasta hoy en día ya es un tema ahí cultural que pues tanto maestros como alumnos pues lo manejan de esa manera, ¿no? Los parágrafos. Método clínico homeopático, un sistema terapéutico vitalista que abarca al individuo como un todo, en una individualidad, entendiéndolo como pues un resultado que puede ser de un desequilibrio de la fuerza vital. Parágrafo número 1, misión del médico. Número 2, restablecer la salud. Número 4, conservar la salud y encontrar, identificar las causas que originan la enfermedad. El número 5, ahí pues toma en cuenta todo lo relacionado, conocer tanto la enfermedad aguda como la enfermedad crónica, los puntos más importantes para pues, conocer inclusive si se trata de un miasma crónico. El número 6, el observador libre de prejuicios. Número 7, dice, cuando se desconozca el origen o causa de la enfermedad, se tomará la totalidad sintomática. Número 8, no se puede comprobar después de que la remoción de los síntomas, la alteración en el cuerpo, quede sin destruirse. Entonces, tratar de aniquilar todos los síntomas para encontrar la curación y eliminar a la enfermedad. Aquí, pues, estos estábamos viendo los fines más altos de la existencia, la cuestión de el 9 y el 10 que van muy relacionados a la fuerza vital, que pues gobiernan con un poder ilimitado, conservan las partes del organismo de una manera armoniosa.
En el observador médico, observadora médica, es una denominación circunstancial. Entonces, realmente deberíamos de llamarle el propagador homeopático. Ahí sí. Les voy a decir por qué. Entonces, hay un artículo que se publicó en la revista de Similia, en donde pues ustedes van a leer acerca de ello y se van a dar cuenta que pues un doctor, Escobedo, el doctor Pedro Escobedo, con un grupo de 50 socios que en conjunto y como sociedad se dedicaban a estar publicando revistas. Eso era el Observador Médico, era una revista que surgió en el año de 1850. Entonces surge y también en una edición publican 4 artículos relacionados a lo que sería la parte de la homeopatía, en donde pues hablan de que no debía de ser una práctica regulada, que también, o si fuese así, se tenía que regular en un proceso escuela, enseñanza, aprendizaje, porque pues prácticamente pues las sedes de la escuela en ese momento pues estaban directamente ahí en lo que pues dio origen al Hospital Nacional Homeopático. Entonces, hablando acerca del propagador homeopático, pues nos dice que tiene que estar libre de prejuicios, sentidos perfectos, una rúbrica de un sentido de valores, hablando acerca de que, pues las rúbricas, entender el lenguaje del paciente, ¿no? Que que el lenguaje coloquial del paciente son la expresión de las patogenias que se tienen en la materia médica. El observador, ser observador, interpretativo, un valor cuantitativo, o subjetivo objetivo, o viceversa, de objetivo a subjetivo, siguiendo el método inductivo deductivo, cualitativo y cuantitativo. Nos importa mucho lo cualitativo también, no solamente lo cuantitativo. De hecho, para tener en cuenta esto, en lo cualitativo, pues vendrían muchos de los síntomas de la mente, hábitos y conductas en el paciente, la perspectiva en el tiempo para encontrar la menor perturbación y dar el medicamento semejante. Entonces ahí en la perspectiva del tiempo, pues en la tribuna libre, no interrumpir al paciente, al menos que se disgregue y hacerlo con sutileza, encontrar las noxas, el agente morbífico, las causas que están desencadenando la enfermedad, el síntoma etiológico desencadenante de la enfermedad y pues para encontrar el medicamento que mejor se adapte. En el sentido de valores, regresándome un poquito, pues ya leyeron el primer capítulo de Eva Roberts, La profesionalización del médico homeópata, también el artículo que está en OSI de la profesionalización del médico homeópata, en donde sí también hasta veíamos un artículo, ¿no? En donde dice que del médico, ser respetuoso, ser amable, ser integral, tratamiento siempre buscándolo con la menor perturbación y pues de una manera suave, duradera y que sea permanente. Es un sistema que ofrece pues una ruta para el individuo o la individua hacia lo que va a ser la curación. Libre de prejuicios, en el examen individualizado exige la ausencia de prejuicios. Ya les dije, no visión global, no visión fragmentaria del medicamento, no visión de torpedo, en donde entra el paciente tiene discromía facial, sepia officinalis. En donde entra el paciente tiene características biotipológicas parecidas a calcárea carbónica o a grafites por cuestiones, por ejemplo, de acné. Ya con eso te hace pensar, o es una persona que tiene una obesidad de tipo amorfa, sea una dismorfia corporal, ya con eso grafites no, así no tiene que ser. En el sentido de valores, pues bueno, hay que conocer el cuadro sindromático de las enfermedades, ver al paciente de manera individual, traducir, en este caso los síntomas, a lo que van a ser correspondencias etiológicas tanto en radar como en materia médica, y hacer nuestra ecuación terapéutica para la prescripción. Observar e interpretar, el paciente detalla la historia, sus sufrimientos, se toman los datos con exactitud, inclusive pues parágrafos el 84 en forma de lista. Hay que encontrar las modalidades para que ese síntoma esté completo y ya puedas pasar al otro. Si no, de lo contrario, pues lo anotas y al término de que el paciente te terminó de comentar todos los síntomas, te regresas a aquellos que les falten partes al síntoma o lados al síntoma. Se da una información precisa respecto a cada detalle en particular en la cuestión de los síntomas subjetivos a objetivos o viceversa de objetivos a subjetivos, sin que se sugiera en el interrogatorio esta cuestión de no preguntas sugerentes, no preguntas directas. Y también hay que tener pues mucho cuidado con la pregunta preliminar. La pregunta preliminar es, ¿qué desea usted ver mejorado, no? ¿O qué le podemos ayudar? En el pasado pues se hacía la pregunta preliminar, ¿qué desea usted ver curado?
Hábitos con el paciente, conocimiento con el repertorio, la materia médica, saber siempre pues, la frase de, sabemos que el repertorio pues, es un sistema lineal vectorial de precisión donde te da un cuadro neurovegetativo y te da el medicamento semejante para la prescripción o te sugiere el medicamento. Pero aún así tú comparas en la materia médica cuál es el medicamento semejante para ese individuo, dadas las características de su expresión en él, en sus síntomas, y que en este caso sean muy iguales, muy semejantes a lo que nos dice la materia médica para cumplir con la lógica de la homeopatía, que es aquello que te enferma en grandes dosis, te va a curar en pequeñas dosis. Interrogar sobre el régimen de vida, ahí pues los hábitos, las conductas, si el paciente es renuente, si no va a tener un buen apego al tratamiento. Perspectiva del tiempo en la perturbación, ¿no? Entonces hablábamos de una cualidad que es la paciencia. Los síntomas, sensaciones durante el tiempo que toma un medicamento, interrogar la respuesta si está exagerada o está minimizando sus síntomas en aquellos pacientes que pueden ser hipocondríacos, cauteloso en la imagen de la enfermedad en su condición actual. Importante siempre preguntar vamos a llegar a esa parte en donde vamos a conocer en el individuo el cómo era antes, cómo es ahora y cómo es después. El tiempo de la evolución a lo largo o en lo corto, si existe alguna causa evidente para el paciente y que inclusive pues sea el motivo de consulta y limitar. Si ese paciente en este momento pues se puede tratar con homeopatía, si se tiene que tratar con homeopatía y alopatía de manera complementaria, coadyuvante, y nunca dejar que nos digan de manera alternativa o que la homeopatía es alternativa. Alternativa les he estado mencionando mucho, ¿no? Carece de valor científico, rigor científico, está apoyado mucho en la noción de empirismo y depende mucho de la cuestión generacional, es decir, del conocimiento de la voz populi, ¿no? De generación en generación, pero pues prácticamente no tiene una evidencia científica. Identificar la causa de la perturbación de la enfermedad, ¿no? Agentes morbíficos artificiales, perspectiva del tiempo que mejor se adapta para la prescripción de nuestro medicamento homeopático, que en este caso pues es oponerle una fuerza morbífica artificial lo más similar posible. Es decir, nosotros tenemos nuestra enfermedad natural dada por nuestra totalidad sintomática, nuestro concepto totalizador, y vamos a dar un medicamento que en este caso, en esa enfermedad artificial, el estímulo sea más grande, sea más fuerte. Parágrafo número 26 y 27. El tratamiento siempre con la menor perturbación. De hecho, pues es uno de las grandes enseñanzas de la homeopatía, de los grandes dogmas de la homeopatía, que siempre tiene que ser así, con la menor perturbación. Dar los medicamentos, conocer acerca de la posología, que ya en su momento estaremos viendo, de las dosis, de las diluciones, la cuestión de conocer el efecto primario y secundario en el medicamento, y también en su momento vamos a hablar acerca de las diferencias entre agravación medicamentosa y agravación homeopática. No olvidar el parágrafo número 2, establecerlo de una manera pronta, suave, duradera, que es ofrecerle una ruta al paciente hacia la curación. Observar en los resultados de los pacientes para futuras investigaciones y conocer nuestra totalidad sintomática para tenerlo como sistema operativo para la prescripción. Examinar los eslabones no quiere decir que unos sean más fuertes que otros. Todos, en homeopatía, todos los síntomas son igual de importantes, siempre y cuando tengan una imagen completa o una visión global. Cada quien desarrolla una individualidad, una expresión, que damos que somos únicos, inéditos e irreproducibles y que la enfermedad, inclusive nuestra expresión, va a ser diferente. Nos importa mucho eso porque de esa manera sabemos que a pesar de conocer el diagnóstico clínico, el tratamiento va a ser diferente. Y en alopatía, pues nos importa mucho conocer el diagnóstico clínico porque vamos a tener el grupo de medicamentos o fármacos que van a ser para la prescripción. De nuestros resultados, hablando acerca de eso, pues tenemos que verificarlos, publicarlos, divulgarlos. El médico homeópata, libre de prejuicios, un sentido de valores, observar e interpretar, observar hábitos en el paciente, encontrar la perturbación y encontrar el remedio que mejor se adapta al paciente. Otro pues detalle importante es hablar acerca de las medidas fragmentarias, ¿no? Sobre todo pues considerando esta cuestión relacionada a lo que serían los hábitos en el paciente. La homeopatía pues hace mucho énfasis en promoción a la salud, educación a la salud, volver consciente y racional al paciente, que pues todo esto es producto.
de una cuestión dinámica que inclusive no es el producto de un hoy actual, sino que también puede ser el producto de un ayer, considerando la cuestión integral del paciente. Las enfermedades pues pueden ir del hoy al ayer o del ayer al hoy. Que esto en su fundamento pues nos habla acerca de conocer del diagnóstico terapéutico fragmentario o de lo que va a ser el diagnóstico integral, que también pues lo vamos a ir viendo. Bueno, pues aquí quedan las referencias bibliohemerográficas. Pues muchas gracias y buena tarde.